que están ya delimitadas, ¿no? Conocidas para lo que es la ubicación del trauma, del trauma, ya sea torácico o tórax abdominal, ¿no? En la región del tórax ahí está delimitada esta zona que está en verde, que se conoce como la región precordial, que no hay que confundirla con los focos auscultatorios, ¿ya? Porque, bueno, en años anteriores, cuando el ECOE todavía era presencial, a veces se les preguntaba delimitar la región precordial y empezaban a describir los focos auscultatorios, que son cosas distintas. La región precordial es la región en la cara anterior del tórax, delimitada en la parte superior por las clavículas, en la parte inferior por el reborde costal y en la parte lateral la línea medio clavicular, ¿ya? Entonces, toda esta zona se conoce como región precordial. Es importante saberla porque en esta zona cualquier lesión, sea contusa o penetrante, que cause inestabilidad hemodinámica sin otra explicación, o sea, no hay lesiones en otra parte del cuerpo que expliquen la inestabilidad hemodinámica, siempre hay que descartar una lesión cardíaca, ¿no? Ya, y la zona pintada en amarillo es la que se conoce como región tóraco-abdominal, ¿no? Que está delimitada en la zona, en la parte superior por la línea intermamilar y en la parte inferior por el reborde costal, en la cara anterior. Y en la cara posterior está delimitada por la línea que une la punta de ambas escápulas y el reborde costal, ¿no? Es como un cinturón. Entonces, toda lesión en esta región puede lesionar vísceras tanto intratorácicas como intraabdominales, ¿no? Entonces, se tiene que descartar lesión en ambas cavidades, abdominal y torácica. Entonces, el contenido de la caja torácica, en la parte central, el mediastino con el corazón, los grandes vasos, ¿ya? Y por delante, el hilio pulmonar, van a ver este nervio, que es el nervio frénico, ¿no? Que va a inervar lo que es el diafragma. Es importante durante la toracotomía, por ejemplo, de resucitación, porque hay que evitar lesionarlo, de lo contrario va a dificultar la extubación debido a porque va a producir una parálisis diafragmática, ¿no? Entonces, cuando se hace un abordaje a través de una toracotomía izquierda, ya, que es como se hace la toracotomía de resucitación, se va a tener acceso a todas estas estructuras, ¿no? Al saco pericárdico, es básicamente a los ventrículos, y el que, bueno, queda prácticamente en la cara anterior es el ventrículo derecho, ya también en la aorta torácica descendente, que es importante para la toracotomía de resucitación porque es uno de los objetivos cuando se deshace el clampaje de la aorta torácica descendente. Ya, además de esto, que también se tiene acceso pues al tercio distal del esófago intratorácico, ya, al hilio pulmonar de ese lado, al pulmón de ese lado, y también a la cadena simpática, las venas hemiácigos accesoria y hemiácigos, ¿no? Ya, y que se ve por delante acá en el pericardio es el nervio frénico, ¿no? Que hay que tener cuidado al momento de realizar la pericardiotomía, ¿no? Y a través de una toracotomía derecha se tendría acceso también al saco pericárdico, pero este caso básicamente sería la aurícula derecha y a las venas cavas, tanto superior e inferior, ¿no? También a la desembocadura de la vena ácidos y a los dos tercios proximales del esófago intratorácico, ¿no? Además del hilio pulmonar de ese lado y el pulmón, ¿ya? Entonces el trauma torácico sigue siendo una causa importante de mortalidad, ¿no? En pacientes o personas jóvenes, ¿no? Es lo más frecuente que se presente, ¿ya? Es la segunda causa de muerte por trauma. Saben que la primera causa es el TEC, ¿ya? El trauma encefalocraneano, pero contribuye sí a la mortalidad en el 75% de los casos de trauma, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de traumas torácicos se suelen solucionar con la colocación de un tubo de drenaje pleural a través de una toracostomía, ¿no? Un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? Más del 80% se soluciona con ese procedimiento. Solo un 10 a 15% requiere un manejo quirúrgico definitivo, en cuyo caso se va a dividir el manejo quirúrgico de acuerdo al momento que se va a hacer y las condiciones en las que llegue el paciente, ¿no? En toracotomías, ¿no? Básicamente se hacen en la mayoría de los casos a través de toracotomías, con estos casos muy puntuales en esternotomías, y se divide en toracotomía inmediata o también llamada de resucitación, la toracotomía de urgencia y la toracotomía diferida, ¿no? Que lo vamos a ver al final. Entonces, ya hay un orden establecido, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? El orden se ha establecido por la prioridad y el riesgo de muerte del paciente, ¿no? Como les mencionaba, la obstrucción de la vía aérea es algo que te va a causar la muerte de manera más rápida que algo que altere la ventilación y es algo más rápido que algo que altere la circulación. Por eso es que la parte de la evaluación neurológica está al final, ¿no? Ya entonces el orden de revisión tiene que ser en ese orden.
Lógicamente, si el paciente, como ya mencionaron los compañeros, llega hablando, emite palabras sin ningún inconveniente, pues ya está más claro de que no hay nada que obstruya la vía aérea, ¿no? Y pasa directamente a la evaluación de la ventilación. Ya entonces son las 6 patologías que ustedes tienen que tener en mente lo que es la revisión primaria, y eso es lo que ustedes tienen que saber, la revisión primaria y el manejo de las patologías de la revisión primaria, tanto el manejo inicial como definitivo, porque eso es lo que ustedes tienen que, o van a ver cuando hagan su internado y estén haciendo guardias en emergencia de cirugía, o de repente cuando ya estén haciendo su serum, ¿no? Donde ya van a estar solos. Entonces ustedes solamente van a ver y manejar la revisión primaria, ¿no? La revisión secundaria es una revisión más exhaustiva para ver patologías o lesiones específicas, y generalmente ya lo hacen en un hospital con las especialidades específicas, ¿no? Pero la revisión primaria es lo que ustedes deben conocer, ¿ya? Entonces la vía aérea, como ya lo mencionaron, en pacientes especialmente que tienen alteración del sensorio, la lengua saben que es el órgano que suele obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces la permeabilización de la vía aérea va desde un posicionamiento adecuado de la cabeza con cierta hiperextensión, o de repente el uso de algunos dispositivos como la colocación de un tubo de Mayo, si es que el estado neurológico del paciente le indica una intubación orotraqueal, o de repente ya o la ubicación de una vía aérea quirúrgica a través de una cricotiroidotomía, ¿no? Después de esto se valora la parte de las lesiones que alteran la ventilación, dentro de ellos el más representativo es el neumotórax atención, ¿no? Que como ustedes ya saben se produce por un efecto válvula, ya sea por lesiones del parénquima pulmonar o lesiones de la pared torácica o ambos, ¿no? En donde va a haber fuga de aire hacia el espacio pleural y no va a haber manera de eliminarlo, de tal manera que con cada ventilación se incrementa progresivamente la presión hasta que esta va a evitar o va a dificultar el retorno venoso, causando un trastorno hemodinámico, ¿no? Por caída de la presión, y que si es que no se descomprime rápidamente el paciente podría fallecer, ¿no? Entonces, el diagnóstico del neumotórax atención es clínico, ya no se hace con radiografía, no se pide con radiografía, porque justamente un paciente con neumotórax atención lo que tiene es un trastorno hemodinámico. Si ustedes lo mandan a una radiografía, probablemente regrese muerto. Entonces, no es confirmación radiográfica, ¿no? La confirmación del neumotórax atención es netamente clínica, como habíamos mencionado, ¿no? Los hallazgos para el diagnóstico clínico ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es la disminución o abolición del murmullo vesicular en alguno de los hemitórax, asociado a hiperresonancia, ¿no? Al momento de la percusión. Y si a esto ustedes le suman la hipotensión, taquicardia, ingurgitación yugular, pues el diagnóstico está hecho y hay que manejarlo, ¿no? Ya saben que el manejo inicial es la descompresión o conversión de una neumotórax atención en uno simple mediante una punción, y el definitivo, la colocación de un tubo de drenaje pleural a través de una toracostomía, ¿ya? El neumotórax abierto es una lesión en la cual necesariamente tiene que haber agresión una disrupción de la pared torácica, ¿ya? Que puede estar o no acompañado de lesión parenquimal, ¿ya? Pero la característica de esta lesión en la pared torácica es que tiene que alcanzar un diámetro que sea igual o superior a los 2/3 del diámetro de la tráquea, ¿ya? Pero esa es una definición teórica, porque ustedes no van a medir pues la tráquea del paciente, ¿no? No se puede. Pero sí clínicamente lo pueden sospechar de pacientes que ven con lesiones en la pared torácica, que sean lesiones soplantes, ¿no? Que hagan el sonido durante la respiración similar al que uno haría cuando respira con la boca abierta, ¿no? Entonces hace sospechar de una lesión o de un neumotórax abierto, ¿no? El riesgo de esta lesión es que pueden evolucionar a neumotórax atención, ¿ya? Y que además que el paciente no puede ventilar adecuadamente, ya que diámetros superiores a los mencionados hacen que el aire tenga menor resistencia a ingresar por el defecto o la lesión de la pared torácica que ingresar por la vía aérea. Y bueno, pues en la cavidad pleural no hay intercambio gaseoso, no hay hematosis, ¿no? Entonces el manejo también sirve en manejo inicial y definitivo. El inicial es la oclusión del defecto a través de un apósito impermeable al aire. Ya no vayan a colocar una gasa porque no va a servir de nada, o si colocan una gasa tiene que ser embebida en algún ungüento, crema o lo que tengan disponible, ya, y sellar 3 lados y dejar un borde libre, ¿no? De tal manera que haga un efecto válvula y al momento de inspirar el apósito se pegue hacia el defecto y evite que ingrese aire por ahí, aboliendo o descartando la posibilidad de que se produzca un neumotórax a tensión y permitiendo que el paciente ventile adecuadamente, ¿no? Y al momento de expirar, parte del aire será eliminado por esta válvula generada, ¿no?
no va a resolver el neumotórax, pero evitar que se produzca un neumotórax a tensión y el paciente ventile adecuadamente. Y el manejo definitivo ya también es la colocación de un tubo de drenaje pleural, pero que tiene que ser hecho en un lugar diferente a la lesión, no vayan a poner el tubo por el mismo defecto de la pared, ¿no? Es un lugar distinto. Ya una vez colocado el tubo de drenaje, se procede al cierre del defecto, que dependiendo del tamaño puede ser de repente en la misma sala de urgencias o en sala de operaciones, ¿no? El otro es el tórax inestable, ¿no? El tórax inestable, por definición, es aquel que se produce cuando hay fracturas costales múltiples que tienen que cumplir tres condiciones, ¿no? Para considerarse tórax inestable: que haya dos o más costillas fracturadas, que las fracturas sean consecutivas y que cada arco costal tenga al menos dos trazos de fractura, ¿ya? Y clínicamente se va a manifestar por la respiración o movimiento paradójico, ¿no? Que es la depresión del segmento afectado o fracturado cuando el paciente inspira y protrusión cuando éste expira. Ya, si es que el paciente ya tiene ustedes lo ven, o lo evalúan al momento de su llegada y ya ven una respiración o movimiento paradójico, pues ya no requiere de ninguna confirmación radiológica, ¿no? ¿Qué más te puede dar una ventilación paradójica en alguien que tiene un trauma, ¿no? Ya entonces la corroboración va cuando ya el paciente, hay duda de eso, ¿no? De que haya tórax inestable en un paciente que de repente ya ha llegado intubado, por ejemplo, ¿no? Pero si ya está intubado, ya no es tan urgente saber porque el paciente ya está ventilado mediante ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, este es un video, por ejemplo, de un paciente que fue agredido por un toro y sufrió múltiples cornadas, ¿no? Entre ellas la lesión que se ve en la parte lateral del hemitórax derecho, donde hay un neumotórax abierto asociado a un tórax inestable. Ustedes van a ver que cuando el paciente inspire, toda esta zona se deprime. Ya, entonces pueden ver, por ejemplo, ese es un tórax inestable. Entonces ustedes ahí ya no requieren ninguna confirmación radiológica, ¿no? Porque ya clínicamente ya es evidente, ¿no? Pero sí hay situaciones en las que un paciente puede cumplir con las tres condiciones para presentar una respiración paradójica y llamarse un tórax inestable. Sin embargo, no presenten respiración paradójica, ¿no? Ocurre, por ejemplo, cuando uno de los trazos de fractura es muy posterior, muy cercano a la columna, donde ya los músculos paraespinales son tan gruesos que fijan al arco costal y evitan que se pueda deprimir, ¿no? Además que también la región posterior de los arcos costales son las zonas menos móviles, ¿no? Puede ocurrir lo contrario, que de repente el paciente tenga dos o más costillas fracturadas, que sean consecutivas, y solamente tener un trazo de fractura, y el paciente presenta respiración paradójica. Ocurre cuando las fracturas, por ejemplo, son anterolaterales, y hay fractura costal y desinserción de los cartílagos externocostales, ¿no? Y también se va a comportar como una ventilación paradójica y debe manejar como un tórax inestable, ¿ya? Entonces, cuando ya el paciente presenta el tórax inestable, hay que dar un manejo también inicial con la resucitación. Puede estar o no acompañado de hemoneumotórax o hemoneumotórax, en cuyo caso se manejará pues colocando un sistema de drenaje, ya, pero asociado a esto, el paciente siempre viene acompañado de este tipo de lesiones con una lesión en el parénquima pulmonar que se llama contusión pulmonar, ¿no? Que finalmente es lo que va a aumentar su morbimortalidad en los pacientes, ¿no? Para disminuir la severidad de la contusión pulmonar, he visto que el uso de corticoides hasta máximo 12 horas post-evento traumático puede reducir la severidad de este cuadro, ¿no? Administrando dos dosis de corticoides, ¿no? Su llegada del paciente y 12 horas posteriores. Si el paciente llega más de 12 horas posteriores al trauma, ya no se recomienda el uso de corticoides porque más bien agrava la severidad de la contusión pulmonar. Ya, entonces el tratamiento tiene que ser con la reanimación, administración de oxígeno, una analgesia óptima, porque si una costilla rota duele, se imaginan tener tres o más y que haga ese movimiento donde hay roce entre los bordes fracturados, ¿no? Ya administración de líquidos endovenosos y finalmente la colocación o la puesta al paciente a un sistema de ventilación a presión positiva temporalmente hasta que se haga la corrección quirúrgica definitiva, que puede hacerse mediante la colocación de placas y tornillos, férulas endomedulares, sistemas estractos, ¿no? Dependiendo de lo que el hospital tenga a disposición. ¿Ya? Y en la parte circulatoria, pues son dos lesiones, ¿no? Dos patologías que uno tiene que buscar identificar: el hemotórax masivo
¿no? Que es uno de ellos, que por definición es la acumulación rápida de al menos 1500 mililitros de sangre eh, tras un trauma. Este volumen es considerado para una persona adulta, pues, ¿no? Para un niño se considera un tercio de su volemia, ¿no? ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta que el tiempo, ¿ya? Porque es diferente, por ejemplo, si un paciente es referido, no sé, después de 3 días que ha estado, por ejemplo, en la sierra siendo manejado y 3 días después se dan cuenta que tiene un hemotórax y lo mandan al hospital y al momento de colocarle el drenaje sale 1500 de sangre, a que el accidente sea a 5 minutos del hospital y llegue con 1500 de sangre, ¿no? Lo segundo es un hemotórax masivo. El primer caso sería un hemotórax retenido, ¿ya? Entonces la diferencia o tener en cuenta el tiempo es importante acá, ¿no? Algunos consideran, algunas literaturas distintas a la tele, sí consideran que debería, el punto de corte debería ser solo 1 litro, ¿no? No litro y medio de sangre. Pero bueno, eso ya quedará a criterio de quien evalúe al paciente en cada situación. Ya, entonces, esta es una de las situaciones en la que el manejo del hemotórax ya es quirúrgico, ya como sus compañeros habían mencionado que hay que drenar la cavidad, en este caso no. Ya cuando es un hemotórax masivo, tú colocas el tubo de drenaje y te salen los 1500, ya no sigues drenando, ya clampas el drenaje e inmediatamente vas a sala de operaciones, ¿ya? Porque si tú sigues drenando, el paciente va a seguir drenando, va a seguir sangrando hasta que se exsanguine completamente, ¿no? Si es que el paciente ya le colocas el tubo de drenaje y no salen los 1500, no consideras hemotórax masivo, se valora la producción, ¿no? Más de 200 por hora, por 2 a 4 horas consecutivas, ¿no? Y entonces estos pacientes van a una toracotomía de urgencia, ¿no? Que es una toracotomía pasada a las 4 horas generalmente, ¿no? Después de valorar una producción elevada del sistema de drenaje pleural. Ya, entonces el tratamiento o el manejo del hemotórax masivo es la toracotomía y hemostasia directa, ¿no? Porque el tubo de drenaje no es parte del manejo, porque se supone que ese es más bien, te ha servido para hacer el diagnóstico, ¿no? De hemotórax masivo, ¿ya? Y finalmente, el taponamiento cardíaco, ¿no? El taponamiento cardíaco, como ya mencionaron los compañeros, producida por una restricción del llenado de las cavidades cardíacas, producido por una acumulación rápida de sangre, en este caso, ¿no? En el contexto de un trauma, sangre, ¿no? Entonces, que debe ser diagnosticada rápidamente, porque si no se trata, el paciente entra a un shock y finalmente la muerte. Ya, entonces hay datos o signos clínicos que nos podrían hacer sospechar de esto, ¿no? La más clásica es la conocida triada de Beck, pero no siempre está presente, ¿no? Porque en un estado de hipovolemia, por ejemplo, no puede haber ingurgitación yugular y no tener la triada de Beck y sin embargo estar taponado. ¿Ya? Y también hay otro signo que se conoce como el signo de Kussmaul, ¿no? Que también es referente a la ingurgitación yugular, ¿no? Es la ingurgitación yugular o incremento de la ingurgitación durante la inspiración, ¿ya? Y pero eso es la presencia o ausencia de estos signos ni te confirman ni te van a descartar un taponamiento, ¿no? Así que ha quedado simplemente como una sospecha diagnóstica y lo que tú quieres en trauma es confirmarlo porque el manejo, el tiempo para el manejo es importante, ¿no? En todo caso, lo que se hace ahí actualmente ya es mundialmente aceptado es el PAS, ¿no? Que nos va a permitir evaluar la presencia de sangre en el líquido pericárdico directamente, ¿no? Anteriormente, en algunas ediciones muy anteriores de la tele se postulaba el uso de la pericardiocentesis diagnóstica. Sin embargo, esto está totalmente ya descartado, ¿no? Porque se ha visto que uno te da falsos negativos por el hecho de que como manera protectiva, digamos, cuando hay lesión del pericardio, rápidamente se le liberan sustancias procoagulantes, ¿no? Y la sangre del pericardio se coagula en minutos, se coagula, de tal manera que limita el sangrado. Entonces, tú no puedes sacar coágulos por una aguja, ¿no? Y probablemente de un falso negativo retrasando el tratamiento. Aparte que lo más riesgoso en sí es lesionar el corazón, ¿no? El volumen considerado para producir un taponamiento cardíaco de un evento agudo como es un trauma, generalmente son alrededor de 100 mililitros, ¿no? Algunos consideran que es menos de 100 mililitros inclusive. Entonces la separación que va a haber entre el pericardio visceral y el parietal va a ser de solo milímetros, ¿no? Entonces imagínense ustedes intentar con una aguja a ciegas entrar en un espacio tan reducido en el corazón, que es un órgano móvil. ¿Ya? Y suponiendo que no tenga taponamiento y no había lesión cardíaca, ustedes la pueden generar, ¿no? Entonces eso ya está descartado, ¿no? Como método diagnóstico. Sí se ha puesto como una última opción como puente a la cirugía, ¿no? En alguien que le hacen el FAS y ya ven que tiene el taponamiento y está desmejorando rápidamente, entonces con la guía ecográfica
pueden hacer la pericardiocentesis guiada con ecografía como puente a la cirugía, ¿no? Pero esa es la última opción, ¿no? Que tendrían uno. Porque si es alguien inexperto, probablemente se va a demorar 10, 15 minutos intentar buscar la aguja con el ecógrafo y va a retrasar el tratamiento. De lo contrario, simplemente se pasa al manejo definitivo. Y en caso de que no hubiese un ecógrafo por X razones, ¿no? O quien está de turno no maneja o no sabe hacer la evaluación adecuada con el ecógrafo, se pasa a la confirmación quirúrgica, ¿no? A través de una ventana pericárdica subsifoidea, ¿no? Que es diagnóstica y parcialmente terapéutica, ¿no? Diagnóstica porque el hecho de que tú abres el pericardio y ves ya la salida de sangre, bueno, te confirma el taponamiento y además de eso que el hecho de abrir el pericardio libera la presión del corazón y va a mejorar temporalmente la hemodinamia, pero no va a parar el sangrado, ¿no? Se supone que si es que hay un hemopericardio es porque hay o lesión del corazón o de los grandes vasos intrapericárdicos, entonces eso no va a parar solamente dejando que sangre, ¿no? Entonces, una vez hecha la confirmación mediante una ventana pericárdica, se pasa inmediatamente a una toracotomía, ¿no? ¿Ya? Este es un video de un trauma cardíaco del ventrículo derecho del Hospital Belén, ¿no? De Trujillo. Van a ver ustedes cómo al momento que abren el pericardio sale un coágulo enorme, ¿no? Que es el que siempre se forma cuando hay lesiones cardíacas, ¿no? Y después van a ver cómo sale el chorro de sangre de la lesión del ventrículo derecho, ¿no? Las primeras medidas que se hacen es la hemostasia directa con los dedos, o algunos también describen el uso de una sonda Foley, ¿no? ¿No? Miren el coágulo que sale enorme, ¿no? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, no va a poder ser diagnosticado con una pericardiocentesis, ¿no? Por eso es que no se recomienda. Ya entonces ahí se ocluye con el dedo, ¿no? La lesión del ventrículo derecho. Ustedes van a ver ahorita el momento de sacar el dedo cómo sale el chorro de sangre, ¿no? Ya, entonces, y la corrección se hace mediante puntos en uno, o colchonero horizontal también que se llama, ¿no? Pero se recomienda siempre usar unos Plejex, ¿no? Que son unas almohadillas que van a soportar la tensión de la sutura, pero bueno, en el Ministerio de Salud no hay, ¿no? Así que se hace siempre con rafía directa, ¿no? El ventrículo derecho es el que con mayor frecuencia se lesiona en las lesiones penetrantes debido a que, bueno, es el más expuesto, ¿no?
Ahí con el punto U ven ustedes que para el sangrado, ¿no? Ya, entonces es una lesión cardíaca del ventrículo derecho por arma blanca, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo intervenir quirúrgicamente? Como les mencionaba, se ha dividido en tres momentos: una toracotomía inmediata, una o también llamada de resucitación, una de urgencia y una diferida, ¿no? La toracotomía inmediata o de resucitación es aquella que se realiza en la sala de emergencia, o sea, no se lleva al paciente a salas de operaciones, porque está indicado en aquellos pacientes que llegan a un estado de extrema gravedad o que hacen paro, llegan con signos vitales y hacen paro delante del personal de salud, ¿no? O hacen actividad eléctrica sin pulso. Pero recuerden que solo está indicado en pacientes con un trauma torácico penetrante, no está indicado en traumas torácicos cerrados, ¿ya? En los traumas torácicos cerrados son lesiones catastróficas por estallamiento, así que esos ninguno se salva, no tiene sentido abrir a este tipo de pacientes porque todos fallecen. En cambio, los de lesiones penetrantes, generalmente en los mejores centros de trauma, ¿no?, donde estas lesiones suelen ser mucho más frecuentes y hay mayor experiencia, han reportado hasta un 25% de sobrevida de un paciente en estas condiciones, ¿no? Descrito desde 8 hasta 25, varía dependiendo de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, Colombia sí tiene centros de trauma, ¿no? Donde ya se dedican a esto, ¿no? Y tienen la experiencia para hacerlo. Ahora que para hacerlo recuerden que también hay que tener el equipamiento adecuado, ¿no? No puedes abrir un tórax la emergencia si no tienes un separador de fino quieto o si no tienes suturas para cerrar el corazón, si no tienes clama aórticos, ¿no? Entonces no tiene sentido abrir si no tienes el instrumental adecuado. Entonces la toracotomía de emergencia siempre se realiza siempre su abordaje es anterolateral izquierdo, porque sus objetivos son drenar un taponamiento cardíaco, parar una hemorragia por lesión cardíaca. Además de eso, también hacer una compresión cardíaca efectiva o este masaje cardíaco directo y el clampaje temporal de la aorta torácica descendente en el caso de traumas penetrantes con lesión, por ejemplo, de aorta abdominal, ¿no? Entonces, es uno de los objetivos, por eso es que el abordaje es una toracotomía anterolateral izquierda. Como les mencioné al inicio de la ponencia, la aorta torácica descendente se aborda a través de mi tórax izquierdo, salvo que el paciente tenga dextrocardia, ¿no? Que sería muy piña, ¿no? Ya, entonces ahí ya la parte de desinfección, eso pasa a un segundo plano, ¿no? Basta guantes, tener un separador, clamps y suturas y el paciente se abre en emergencia, ¿no? Ya. Y la toracotomía de urgencia es la que se realiza entre la primera y cuarta hora post llegada del paciente a emergencia. Esta ya se hace en sala de operaciones y está indicado también en pacientes con taponamiento cardíaco, pero de lesiones de repente pequeñas en las cuales el taponamiento se instaura progresivamente, ¿no? Y da tiempo a que el paciente sea evaluado y llevado a sala de operaciones, ¿ya? O de repente la elevada producción de un sistema de drenaje pleural en el caso de los motoras masivos, también el embolismo aéreo, fuga aérea masiva. Y en este caso el abordaje puede ser una toracotomía anterolateral, posterolateral, derecha o izquierda, dependiendo del lado afectado, ¿no? La anterolateral es la que vieron al inicio, esta es la posterolateral, donde el paciente ya tiene que ir de cúbito lateral, ¿ya? Y la diferida es aquella que se realiza ya pasadas las 24 horas, que generalmente son para reparar lesiones de una revisión secundaria o complicaciones de un primer manejo, ¿no? Por ejemplo, un hemotórax retenido, edema postraumático, lesiones traumáticas de la aorta, pero aquellos que han llegado con vida al hospital, ¿no? Porque la mayoría de lesiones traumáticas de la aorta fallecen en el lugar del accidente. O lesiones traqueobronquiales, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces ya hemos